En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el ciclo de los fenómenos geológicos, un video que en su momento se grabó para una clase introductoria, es decir, se trata de algo muy básico, muy general y muy sintético, que estará subido en mi canal YouTube, Graciela Leo, pero también en el blog Locos por la Geología, cuya dirección encuentran aquí abajo. Como se trata precisamente de un tema muy breve, muy sintético y con poco detalle, quienes se interesen en profundizar cada uno de estos temas pueden visitar el blog donde cada tema está tratado o será tratado o ya está subido el correspondiente post con muchísima más profundidad y muchísimo más detalle. Asimismo, al finalizar el video, verán ustedes que los invito a hacer preguntas a través de comentarios en ese mismo blog. Repito, se trata de una breve introducción sumamente sintética y sin mucho detalle. En general vamos a comenzar diciendo que los fenómenos geológicos se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los de la geodinámica interna y los de la geodinámica externa cuando estamos hablando del planeta en su conjunto. Suele inducirse a error esta terminología porque la geodinámica interna puede manifestarse con fenómenos y procesos que se observan en el exterior y la superficie terrestre, y a la inversa, la geodinámica externa puede influir de alguna manera sobre o algunos fenómenos que se consideran como de geodinámica interna. En definitiva, la mejor manera de distinguir unos de otros no es tratando de centralizar la definición en el lugar de ocurrencia, sino más bien en el motor que le da origen, digamos. En la geodinámica interna, todos los cambios, procesos y el sistema todo se mueve en función del calor interno de la Tierra. Esto implica muchísimos conceptos que también están en el blog. Y en cambio, en la geodinámica externa, el gran motor es la energía procedente del Sol. Es decir, que si distinguimos entre cuáles son los orígenes de cada una de las energías mayormente involucradas, por supuesto siempre hay intercambios de energía entre un ciclo externo y un ciclo interno, pero si señalamos cuál es el principal motor, el principal aporte energético, queda mucho más claro qué es geodinámica interna y qué es geodinámica externa. Vemos que dentro de la geodinámica interna se encuentran tres grandes grupos de procesos, que son los procesos ígneos, el metamorfismo y la tectónica y diastrofismo. Los procesos ígneos, como el nombre bien puede indicarlo, proceden, la palabra procede de ignis, que quiere decir fuego, es decir, que tienen su origen en materiales de altísima temperatura, normalmente a gran profundidad en la Tierra, o bien en zonas de grado de un gradiente geotérmico muy anómalo, que permite que la temperatura llegue hasta cerca de la superficie. Entonces allí tenemos la conjunción de alta presión y alta temperatura que generan lo que se conoce como magma, que no es otra cosa que la roca fundida precisamente por esos dos agentes que trabajan juntos. Aquí vemos entonces una parte de estos procesos ígneos que hemos dividido en magmatismo, como ven acá en el gráfico, que es precisamente todo el proceso que lleva una roca a fundirse y todo lo que ocurre, toda la clase de intercambios, sobre todo químicos, que ocurren mientras la roca se mantiene fundida. Esto es normalmente en gran profundidad, pero también puede ser en algunas circunstancias, por ejemplo en cavernas volcánicas que no están profundamente enclavadas. Luego tenemos un proceso como el que aquí se visualiza, donde vemos un volcán, un cráter volcánico con agua en su interior, agua de origen pluvial normalmente, que se denomina un maar.
pero que en general lo que yo quiero referirme aquí es ejemplificar el vulcanismo. El vulcanismo, ¿cuándo sucede? Cuando el magma, por distintas grietas, fisuras o por distintas vías de búsqueda de un alivio de las presiones, va ascendiendo y llega hasta la superficie. Cuando llega a la superficie, el magma comienza a denominarse lava y rápidamente se va enfriando, porque obviamente ha salido de altas profundidades con altas temperaturas a una temperatura ambiente. Entre los dos fenómenos, o sea, entre los dos grandes grupos de procesos, que son el magmatismo, que dijimos que ocurre mientras el material está fundido, y el vulcanismo, que ya está el material en el exterior y comienza a enfriarse y solidificarse, ocurre un grupo de fenómenos intermedios que son los del plutonismo, que ocurren durante la trayectoria, durante el camino del magma hacia la superficie, pero sin alcanzarla. Es decir, acá tenemos fenómenos normalmente profundos, material fundido, fenómenos en el ascenso antes de alcanzar la superficie y los fenómenos que ocurren en la superficie, que son los que nosotros normalmente mejor identificamos y más y podemos visualizar, como es una erupción volcánica, una corriente de lava, un flujo piroclástico, etc. Aparte de estos procesos ígneos, ocurre otro fenómeno que tiene relación en cuanto a los agentes que lo producen, que son también la presión y la temperatura, pero que a diferencia de los procesos ígneos, implican un material sólido que es afectado por estos agentes, pero sin llegar a fundirse. Hay una serie de cambios químicos de distintas características, repito, todo el detalle profundo y demás pueden verlo o bien en mi libro o bien en el blog, en diversos posts que he subido y sigo subiendo permanentemente al blog. Entonces aquí en este conjunto de procesos vemos un pasaje que podría en algún momento llegar a producir nueva fusión. Allí se dan un grupo específico de rocas. Pero mientras tanto, las que son típicas del metamorfismo y metasomatismo son rocas que no llegan a fundirse, pese a estar muy deformadas y cambiar químicamente por efectos de la presión y la temperatura. El tectonismo y el diastrofismo son fenómenos que tienen que ver con rupturas, desplazamientos de las rocas por efectos también de las presiones que se ejercen en profundidad o a veces también superficialmente. Entonces allí se generan nuevas estructuras como pueden ser las fallas, los pliegues, las diaclasas, los plegamientos, que tal vez es el término que queda más a la vista para el común de la gente, digamos. Con esto tenemos entonces una idea general, insisto, esto es muy introductorio, muy básico, pero tenemos ya una idea general de cómo sucede o qué es la geodinámica interna. Veamos ahora la geodinámica externa. Supongamos una roca que originalmente se encontraba en equilibrio en la profundidad, cuando por distintas razones se encuentra expuesta a la temperatura y la presión del ambiente, pierde su estado de equilibrio y comienza a transformarse en lo que se conoce como gliptogénesis y básicamente en lo que veremos enseguida que es la meteorización. Definamos primero qué es gliptogénesis. Gliptos quiere decir labrado, génesis la generación de un labrado, y lito es piedra, generación de la piedra, digamos, o la roca. Es decir, que hay en la geodinámica interna un grupo de procesos que se complementan entre sí. Materiales que se destruyen, todos estos procesos están involucrados en la destrucción del material, en su desagregación, en su disgregación, y los que implican una nueva construcción, normalmente con estos fragmentos y relictos de lo que se ha destruido también antes. ¿Dónde andará la flechita? Acá está. La litogénesis entonces es cuando ya el material está deconstruido y vuelve a sedimentarse, es decir, vuelve a depositarse
y en un paso posterior genera compactaciones y hasta cementaciones que hacen que ese material originalmente suelto en la sedimentación se haga un continuo coherente que es producto de la diagénesis. Entonces, estos son los primeros conceptos que tenemos que tener. Volvamos a la meteorización. La meteorización es la disgregación, destrucción o descomposición de la roca in situ, vale decir, en el lugar, sin transporte. Es obvio que esta separación entre meteorización y erosión es bastante artificial y más que nada didáctica, porque en la naturaleza el material que se disgrega difícilmente permanezca demasiado tiempo en el mismo lugar, casi instantáneamente comienza a movilizarse. Pero para estudiarlos, insistimos en separar los conceptos de meteorización, donde la destrucción y la descomposición ocurren en el lugar sin transporte, de la erosión y la remoción en masa, que están implicando una movilización hacia nuevos ambientes. La meteorización puede ser física o química, vale decir que se puede tratar de cambios que solamente se refieren al estado de agregación o bien a los que tienen que ver con la composición. Muy rápidamente les menciono que son típicamente resultados son agentes que provocan la meteorización física, cosas como el ingreso de las raíces o el hielo que hacen efectos en su crecimiento, hacen efecto de cuña y van haciendo presión sobre las paredes que los contienen hasta llegar a destruirla, los cambios térmicos con permanentes contracciones y dilataciones, el pisoteo del ganado, eh, eh, el efecto que producen en cambio agentes químicos pasan a conocerse como meteorización química. Entre ellos está, por ejemplo, la carbonatación, la hidratación, la hidrólisis, etc. Son todos fenómenos químicos que, repito, están explicados en profundidad en el blog y en el libro. Respecto a la erosión, ya dijimos, adelantamos que la diferencia con la meteorización es que en ellos hay transporte, materiales desagregados que son transportados. La meteorización es un requisito previo para la erosión. Es imposible que un afloramiento entero se mueva si no está, en cambio, disgregado, separado en pequeños fragmentos que sí pueden ser movilizados por los agentes. Esos agentes son el viento, en cuyo caso hablamos de una erosión eólica. Perdón, acá no les mostré recién, pero acá se puede observar efectos del diastrofismo, de lo que veíamos acá arriba. En el diastrofismo vemos, por ejemplo, cómo está una falla y acá vemos que se han movilizado el conjunto, el paquete de estratos hasta quedar en una nueva posición. Eso es un efecto de diastrofismo. Perdón, se me pasó mostrarles la foto. Y bueno, acá cuando les digo zona geológica inestable, si ustedes se fijan, es porque precisamente externamente se manifiestan fenómenos que pueden ser peligrosos y por eso se anuncian. Ahora sí, sigamos con lo que veníamos. Les digo que en la erosión, cuando es el producto del viento, hablamos de una erosión eólica porque eolos precisamente significa viento en honor al dios Eolo, que es de la mitología, y que representaba precisamente ese movimiento del aire. Cuando en cambio estamos hablando de el agua como agente principal, tenemos toda una variedad de procesos que tienen nombres propios. Tenemos, por ejemplo, la erosión pluvial, que tiene que ver con la lluvia, y en donde se pueden producir efectos como estos, que son de cárcavas muy próximas unas con otras, que dan por resultado lo que se conoce como tierras malas o badlands, que resultan precisamente del arrastre de corrientes temporarias relacionadas con eventos torrenciales de lluvia. Luego tenemos los fenómenos fluviales, como acá vemos, que tiene que ver con los ríos.
Entonces, en el caso de los ríos tenemos toda una variedad de fenómenos, tanto de gliptogénesis como de litogénesis también, porque al mismo tiempo pueden estar eh, destruyendo, pero depositan. Lo que en un lugar se moviliza, en otro lugar se deposita. En algún momento la energía del transporte se pierde y el material se vuelve a depositar. Esto es entonces un fenómeno fluvial. Luego tenemos los fenómenos lacustres, que son propios de los lagos, en donde tienen una gran incidencia los aportes erosivos biológicos. Dentro de la meteorización, olvidé mencionar también los agentes biológicos, ¿no? Aunque al hablar del pisoteo del ganado estaban implícitos. Luego tenemos la dinámica marina. Bueno, acá tenemos todavía otro ejemplo en donde yo quería mostrarle precisamente que mientras que están erosionando, también están depositando, ¿ven? Acá van depositando. Y también este fenómeno, por ejemplo, acá, donde podemos encontrar esteros, bañados, pantanos, que es lo que llamamos la dinámica palustre, o de humedales, que son terrenos que solamente temporariamente, ojo, que también pueden ser permanentemente negados, pero con ciertas condiciones especiales que hace que se trate no específicamente de un río, sino de un humedal. Y esa dinámica es lo que llamamos palustre, que tenemos acá. Luego tenemos la dinámica marina, con sus efectos sobre todo visibles en las costas, aunque también hay fenómenos de profundidad, como pueden ser las corrientes turbidíticas, etc. Pero es más visible, se puede apreciar los efectos, obviamente, en las costas. Luego tenemos la dinámica nival cuando se refiere a la nieve. Cuando se trata de nieve en ese estado originario, o sea, del material recién depositado, básicamente la erosión se relaciona a partir de una meteorización química. Pero cuando han transcurrido bastante tiempo y la nieve se ha transformado ya en hielo sólido, pasando por los estados de nevisca, nieve, geloide y finalmente hielo, se produce lo que se llama la erosión glacial, con los famosos glaciares, que son lenguas de hielo en movimiento, o escudos que van desbordando y se mueven sobre el paisaje generando fenómenos y manifestaciones realmente espectaculares. Por último, tenemos dentro de la erosión lo que es la erosión antrópica, que puede ser, por ejemplo, cuando se hacen intervenciones costeras, como un espigón para regular corrientes o cosas por el estilo, pero esto está significando que en algún otro lugar se ha retirado material para traerlo allí y se ha modificado otro ambiente. Es decir, estamos ante una acción antrópica, es decir, humana, sobre el ambiente con todas sus consecuencias y sus impactos. Ese también es un tema que está profundamente tratado en el blog. Luego tenemos lo que se conoce como remoción en masa. A diferencia de la erosión eólica, hídrica o antrópica, donde hay un agente activo que está moviendo el material, en el caso de la remoción en masa no hay un agente involucrado, sino simplemente es el efecto de la gravedad. La gravedad, el campo gravitacional, es el que está generando el movimiento. Es decir, que por esa razón tienen normalmente la forma de caídas de rocas, como vemos acá, desplazamientos, derrumbes, hundimientos. Puede ser también algunos flujos en favor de la pendiente, como puede ser la reptación de suelos o clipping. Ese tipo de fenómenos en donde el agente principal no es otro que la gravedad misma, hablamos de procesos de remoción en masa. Puede ocurrir también, o se consideran también como fenómenos de remoción en masa, las corrientes de barro,
donde el agua está como elemento ligante, pero no es el agente de transporte, es la gravedad la que transporta esa corriente de barro, eh, y está favorecida por el mejor flujo que le da esa presencia del líquido. Y hay toda una transición hasta que ya pasamos a una corriente realmente hídrica. A medida que va aumentando la cantidad de agua contenida, se va saliendo de la remoción en masa para ir entrando en una erosión hídrica. Hay también toda una serie de pasajes y es muy interesante el tema. Luego tenemos... Opa, no sé por qué no puedo seguir. No me está respondiendo. No sé qué pasa, que no me responde para pasar.